que mi esposa me estaba engañando, así que vendí mis acciones de la empresa por $10 a mi hermano y transferí el resto a su empresa emergente. Cuando le entregué los papeles del divorcio, gritó que merecía la mitad. Luego vio el saldo de la cuenta conjunta. Su abogado estaba en pánico. Está bien, Reddit, se suponía que no estuviera en casa ese día. La conferencia fue cancelada, así que regresé temprano para sorprender a mi esposa. Entré y la vi besándose con un tipo que parecía recién salido de la universidad. Él entró en pánico. Su reacción fue, no seas sensible, no es gran cosa. Yo dije, claro que no lo es, y me fui. Ella pensó que eso era todo. No lo era. Su abogado estaba sudando. 2 semanas después, así fue como lo manejé. Yo, hombre de 36 años, dirijo un negocio de consultoría logística en Arlington, Virginia. He estado casado con Vicky, mujer de 35 años, durante 8 años. Vicky presenta un podcast llamado Conversaciones de Mujeres Modernas que tiene un seguimiento modesto, tal vez 5,000 oyentes en un buen día. Lo comenzó con 2 amigas de la universidad después de ser despedida de su trabajo en marketing. Grababan semanalmente en nuestra habitación libre, la cual yo había ayudado a convertir con un tratamiento acústico básico. Nada lujoso, solo lo suficiente para que sonara decente. En realidad, gasté alrededor de $2,500 en acondicionar esa habitación para ella, paneles acústicos, una mezcladora decente, 3 micrófonos con soportes antivibración, cortinas para amortiguar el sonido y una buena iluminación. Cuando entré a la casa, sentí un silencio extraño, no pacífico, sino inquietante. Dejé mi maletín junto a las escaleras y fui hacia la cocina, esperando escucharla grabando. En cambio, escuché gemidos. Gemidos a todo volumen, sin intención de ser discretos. Seguí el sonido por el pasillo hasta la habitación libre. La puerta estaba entreabierta. Fue entonces cuando vi a Vicky con la espalda contra la pared, envuelta alrededor de un tipo. Parecía el técnico de sonido que ella había mencionado haber contratado unas semanas atrás, probablemente de unos 25 años, aún llevaba su ridículo gorro. Ni siquiera estaban en la pared buena con los paneles de espuma que había instalado, era la pared sin tratar. Ese detalle se me quedó grabado por alguna razón, como si ni siquiera se hubieran molestado en usar la parte bonita de la habitación que preparé. El tipo me vio primero. Su rostro se puso pálido y trató de subirse los pantalones apresuradamente. ¿Qué carajo?, dije, parado en la puerta. La cabeza de Vicky se giró bruscamente. En lugar de parecer avergonzada, se veía molesta. Ajustó su ropa como si acabara de terminar una rutina de ejercicios. Jesús, Tom, pensé que estarías en Dallas hasta el domingo. Sí, claramente, dije con voz helada. Por eso lo trajiste a nuestra casa. El técnico intentó pasar a mi lado murmurando algo que sonó como lo siento, amigo, sin hacer contacto visual. Tal vez deberías subirte bien los pantalones, le dije mientras salía corriendo por el pasillo. Vicky cruzó los brazos. Genial, ahora necesito encontrar a otro editor de sonido. Fue entonces cuando perdí el control. 8 años de matrimonio y esa fue su respuesta. Estás jodiéndome en este momento, grité, golpeando el marco de la puerta con tanta fuerza que me dolió. Te atrapo follando con un hipster en nuestra casa y estás preocupada por tu maldito podcast. Vicky dio un paso atrás, sorprendida por mi estallido. Yo nunca gritaba. Baja la voz, dijo a la defensiva. Los vecinos escucharán. Ah, ¿ahora te preocupa el ruido? Porque ustedes dos no estaban exactamente callados hace un minuto. Solo pasó, ¿de acuerdo? No es gran cosa. Hemos tenido problemas durante meses, no te hagas el sorprendido. Problemas significaba que había estado distante e irritable. Yo había estado trabajando más horas para conseguir nuevos clientes. Una típica etapa difícil en el matrimonio, no acostarse con el técnico de sonido. Etapa difícil. Respiré profundamente, mi rabia momentánea se transformó en algo más frío. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto no es gran cosa. Me di la vuelta y salí. Agarré mi bolso, subí al coche y conduje hasta la casa de mi hermano Brody, al otro lado de la ciudad. Brody me entregó una llave de repuesto sin hacer preguntas. Esa noche, sentado en su balcón, le conté lo que había pasado. Jesús, dijo sacudiendo la cabeza. ¿Y ni siquiera se disculpó? Actuó como si interrumpieras una reunión de trabajo, dije, como si yo debiera disculparme por haberla atrapado. Brody resopló. Clásica Vicky. ¿Recuerdas cuando llegó 3 horas tarde al ensayo de mi boda porque estaba haciendo contactos y luego se enojó cuando mamá dijo algo?
No había pensado en eso en años. O la vez que olvidó la fiesta de lanzamiento de mi empresa. O como dejó de preguntar por mi día alrededor del tercer año de nuestro matrimonio. También hizo eso en el funeral de papá, añadió Brody, cuando estaba en su teléfono durante el servicio y luego dijo que era un asunto urgente de un cliente que no podía esperar. Después la vi publicando en Instagram ese mismo día. Fue entonces cuando me cayó la ficha. No se trataba de amor ni siquiera de traición, se trataba de respeto. Vicky no solo me engañó, me descartó por completo. Y yo no iba a interpretar al esposo devastado. Me iba a asegurar de que lamentara haberme subestimado. A la mañana siguiente, me senté frente a la señorita Parker en su oficina en el piso 12 de un edificio en Alexandria. La lluvia golpeaba las ventanas mientras le exponía mi plan. Sin charla trivial. Quiero transferir mi 70% de la empresa de consultoría a Brody, dije, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Ella levantó una ceja. ¿Por cuánto? Por $10. Se recostó. Tom, ¿sabes lo que voy a decir? Lo sé, dímelo de todos modos. Abrió la carpeta y echó un vistazo al borrador. Si transfieres esto ahora, justo antes de solicitar el divorcio, se va a impugnar como una transmisión fraudulenta. Ningún juez ignorará el momento. Estoy contando con que lo impugnen, respondí. Eso captó su atención. Explícate. Vicky no irá directamente tras el dinero, adoptará una postura, negociará, pero si piensa que esta empresa es parte del premio, se aferrará y exigirá la mitad. De esta forma, la obligo a pelear por algo a lo que no tiene ningún derecho legal. Heredé este negocio de mi padre antes de siquiera conocerla. Ella alegará transmutación, dijo Parker mientras golpeaba su bolígrafo, dirá que el valor se mezcló, que tu trabajo durante el matrimonio aumentó el capital. Que lo haga. Hay demasiada documentación para refutar eso. Todo lo que probará es que creé algo valioso, no que ella lo construyó conmigo. Ni siquiera podría decirte qué hace realmente mi empresa, más allá de algo relacionado con camiones. Parker me estudió por un momento, entrecerrando un poco los ojos. Tenía una reputación, analítica, precisa, la abogada a la que llamaban los ejecutivos cuando las cosas se complicaban. No estás jugando a la defensa, dijo finalmente. No, voy a la guerra. Ella suspiró, luego giró hacia su computadora y comenzó a teclear. Bien, fecharemos el acuerdo hoy, pero retrasaremos la ejecución hasta 36 horas antes de presentar la demanda. Eso nos da un pequeño margen de negación plausible. Estoy cronometrando todo hasta la hora exacta. ¿Brody sabe que está a punto de convertirse en el objetivo de una batalla legal? Sonreí levemente. Él lo sugirió. Lo que no le conté a Parker fue que Brody y yo ya habíamos pasado 3 horas la noche anterior trazando cada movimiento financiero que necesitaba hacer. Mi hermano se especializó en economía antes de comenzar su empresa de software. Él entendía el juego de ajedrez mejor que yo. Una semana después, estaba en la fila del banco esperando para firmar 2 transferencias que harían que el futuro equipo legal de Vicky perdiera la cabeza. Primero, $38,000 desde mi cuenta comercial personal hacia Brody Software Development LLC como inversión para expansión. La cuenta era solo mía, abierta 2 años antes de conocer a Vicky. Segunda transferencia, $27,000 para pagar deudas comerciales que había avalado personalmente por un sistema de gestión de almacenes que no cumplió con lo prometido. El año pasado garanticé personalmente el préstamo, pero lo mantuve separado de los libros principales de la empresa. Pagarlo ahora cumplía 2 propósitos, eliminaba deuda que podría considerarse responsabilidad marital y reducía mi patrimonio neto visible. Señor Harrison, dijo la gerente del banco al salir de su oficina, marcamos estas transferencias para revisión. Por supuesto que lo hicieron. Pasé más de 1 hora en su oficina verificando todo, origen de los fondos, relación comercial con Brody, legitimidad de las deudas. Le mostré el acuerdo operativo de la LLC, el plan de expansión comercial, los documentos originales del préstamo, todo fechado, organizado y legítimo. Finalmente asintió. Todo parece en orden, solo un momento inusual. A veces, el momento lo es todo, dije. Cuando salí, los fondos ya se estaban moviendo. La señorita Parker había firmado cada formulario, cada documento en la cadena de papeles, acuerdo de inversión, notificaciones de satisfacción de deuda, confirmaciones bancarias, todo documentado, todo legal. Próxima parada, abrir mi nueva cuenta en la cooperativa de crédito que Brody usa para su negocio. Una cuenta corriente básica con un depósito inicial de $1,200 para cubrir renta, comida y gasolina. Un nuevo comienzo.
sin transferencias desde cuentas compartidas, nada que Vicky pudiera señalar como sospechoso. Luego inicié sesión en nuestra antigua cuenta conjunta, la que no habíamos tocado juntos en más de un año, pero que ella todavía revisaba ocasionalmente cuando se sentía responsable con las finanzas. Saldo, $10.18. Dejé exactamente $10. Esa cuenta una vez tuvo ahorros significativos, pero dejé de usarla hace mucho tiempo, después de que silenciosamente nos movimos hacia esferas financieras separadas. Vicky tenía los ingresos de su podcast y trabajos de marketing a medio tiempo. Yo tenía mis honorarios de consultoría y distribuciones. Pero esta cuenta, ella aún la mencionaba cada vez que sus padres preguntaban por nuestras finanzas. Así que le di un símbolo, un número que no podía pasar por alto y un mensaje que leería exactamente como lo planeé: recibes lo que invertiste. Esa noche, la señorita Parker llamó para confirmar que las transferencias se habían completado y que la inversión en la LLC de Brody estaba debidamente documentada, hermética, fondos previos al matrimonio, propósito comercial legítimo, documentación completa. Esto no es solo protección de activos, dijo después de una pausa. No, respondí. Es una declaración. Lo que no me di cuenta hasta 3 días después fue que había olvidado desvincular nuestra cuenta compartida de Amazon. Estaba configurando entregas para la casa de Brody cuando noté que Vicky aún estaba registrada como usuaria principal. Rápidamente creé una nueva cuenta, pero no antes de que ella recibiera notificaciones sobre mis compras, artículos básicos del hogar para mi situación de vivienda temporal. Un descuido estúpido que pudo haberla alertado. Inmediatamente cambié todas mis demás contraseñas, pero seguía preguntándome qué más podría haber pasado por alto. Había pasado tanto tiempo pensando en los grandes movimientos financieros que casi me arruiné con algo pequeño. Tenía que ser más cuidadoso. Vicky podría hacerse la tonta con los negocios, pero era lo suficientemente inteligente como para conectar los puntos una vez que tuviera motivos para mirar. Al ver mi lista de tareas, me di cuenta de que necesitaba asegurar completamente mi vida digital. Pasé la noche cambiando cada contraseña, configurando autenticación de 2 factores en mis cuentas y creando una nueva dirección de correo electrónico para asuntos comerciales y legales. Cuando te estás preparando para el divorcio, son los detalles los que pueden hundirte. No iba a permitir que una contraseña olvidada o una cuenta vinculada arruinaran mi estrategia. Vicky estaba grabando su podcast con sus 2 coanfitrionas, Carly y Megan, cuando llegó el mensajero. Estaban hablando sobre señales de alerta en las relaciones, nada menos, con Vicky dando consejos sobre comunicación y compañerismo. Irónico, viniendo de alguien a quien había atrapado con los pantalones abajo hacía apenas una semana. Sonó el timbre y la escuché decirles a las demás que esperaran un momento mientras iba a abrir. A través de la aplicación de la cámara de seguridad en mi teléfono, la vi abrir la puerta y aceptar un sobre azul grueso sellado con una etiqueta de servicio privado. Parecía confundida, luego irritada, mientras firmaba la entrega. Llevó el sobre de regreso al área de grabación, diciéndoles a las demás que probablemente era solo algún papeleo de la empresa de Tom. Lo abrió de forma casual, aún medio concentrada en la conversación. Para cuando llegó a la segunda página, su voz se desvaneció a mitad de una frase. «Vicky», preguntó Carly, «¿estás bien?». El rostro de Vicky se transformó, no con tristeza ni miedo, sino con pura rabia. «Ese hijo de puta calculador», murmuró, olvidando que su micrófono estaba encendido. «¿Qué pasa?», preguntó Megan. «Tom está solicitando el divorcio», respondió Vicky de golpe, y él, espera, ¿qué demonios? Ni siquiera pudo terminar la frase. La grabación terminó abruptamente. En cuestión de minutos, recibí 3 llamadas perdidas. Dentro de ese sobre estaba la petición de divorcio, detallada, fechada y perfectamente entregada. El resumen de los bienes mostraba todo: una participación del 70% en la empresa vendida por $10, $38,000 invertidos en la LLC de Brody, $27,000 en deudas comerciales pagadas y el saldo final de nuestra cuenta compartida, $10. Vicky llamó a mi número, bloqueado. Llamó de nuevo, bloqueado. Su abogada, la señorita Reed, llamó a la señorita Parker 8 veces ese día. 8 correos electrónicos, 4 mensajes de voz, incluso un mensaje de texto marcado como «se necesita respuesta urgente». No respondí. No estaba escondiéndome. Estaba observando. Brody y yo estábamos revisando las especificaciones de software cuando empezaron a llegar los registros de llamadas. Él miró mi teléfono y se rió. Parece que Vicky recibió los papeles justo a tiempo. ¿Cuánto apuestas a que ya llamó a su madre para decir que la tomaste por sorpresa? No apuesto, respondí.
Esa probablemente fue la segunda llamada, justo después de la de su abogada. Brody negó con la cabeza. ¿Recuerdas cuando le dijo a todos en Acción de Gracias que tu negocio apenas se mantenía, el mismo año en que duplicaste los ingresos, como si fueras una startup luchando en lugar de una empresa que facturaba 7 cifras? Ella nunca pudo mantener los números en orden, dije, excepto los seguidores de su Instagram. Lo observé todo desde la distancia, no con placer, sino con certeza. Porque esto no era venganza. Era precisión. Años de ser predecible, calculador, constante. Ella asumió que me derrumbaría, que le rogaría que reconsiderara, que le ofrecería perdón. Nunca esperó esto. El mensajero no solo estaba entregando documentos legales, estaba lanzando la primera ficha de dominó. Y me aseguré de que sintiera el impacto antes de siquiera entender las reglas del juego. A las 2 de la madrugada, mi teléfono se iluminó con una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Maldito cobarde, balbuceó Vicky por el teléfono. Ni siquiera pudiste hablar conmigo primero, solo papeles y abogados, como si tú hablaras conmigo antes de acostarte con tu técnico de sonido, respondí, lamentando al instante haberle respondido. Eso fue diferente, escupió ella. Al menos yo no traté de esconder dinero y robarlo todo. No voy a hacer esto, Vicky. Habla con tu abogada. Oh, lo haré, dijo, con la voz repentinamente fría, y cuando termine, desearás no haber jugado estos juegos. Te crees muy listo, pero no tienes idea de lo que se viene. Colgó. Me quedé sentado en la habitación de invitados oscura en casa de Brody, preguntándome si acababa de cometer un error táctico al contestar. Un mensaje de voz habría sido mejor evidencia. Registré la información de la llamada y la hora exacta en un documento. Estaba llevando un registro continuo de todas las interacciones. Nunca sabes qué puede importar después. He leído suficientes historias de horror de divorcios en Reddit para saber que la documentación no es todo. A la mañana siguiente, me desperté con 3 mensajes de texto de Vicky enviados a las 3 de la madrugada. Te crees muy inteligente con tus truquitos empresariales. Mi abogada dice que lo que hiciste es ilegal. Espero que haya valido la pena tirar 8 años a la basura. Hice capturas de pantalla de todo pero no respondí. Solo más evidencia para el expediente. No tomó mucho tiempo. En una semana, la señorita Reed había presentado 3 mociones diferentes, una impugnando la transferencia de mis acciones de la empresa como una transacción fraudulenta, otra exigiendo una orden judicial sobre la inversión en la LLC y una tercera intentando congelar todos los activos restantes a mi nombre en espera de revisión judicial. Pero esa era solo la parte legal. El ataque personal vino después. Primero llegaron los mensajes de texto de amigos en común. Vicky dijo que vaciaste las cuentas y la dejaste sin nada. ¿Es eso cierto? Oye, escuché que las cosas se pusieron feas entre ustedes. Vicky está realmente molesta. ¿Por qué simplemente le entregaste los papeles del divorcio sin hablar primero? Respondí con hechos simples. Vicky engañó, yo solicité el divorcio, y todos los movimientos financieros fueron legítimos y documentados. Luego vino la llamada de mi madre. Thomas James Harrison, comenzó. Nunca es una buena señal cuando usa mi nombre completo. ¿De verdad vaciaste tus cuentas antes de solicitar el divorcio? Mamá, no es. La madre de Vicky me llamó llorando, dijo que estás abusando financieramente de su hija, que planeaste esto durante meses. Me froté el puente de la nariz. Madre, Vicky me estaba engañando en nuestra casa. Una pausa. Bueno, eso no significa que pueda simplemente llevarte todo el dinero. No me lo llevé. Me detuve. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Me reúno con mi abogada en 20 minutos. Solo dime que no estás siendo vengativo, dijo. No es así como tu padre y yo te criamos. Quería explicarle sobre los bienes prematrimoniales y las transacciones comerciales legítimas, pero sabía que sería en vano. Mi madre siempre había amado a Vicky. Estoy manejando todo legal y justamente, dije finalmente. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Ella suspiró. Bueno, Karen dice que Vicky está devastada. Por supuesto, Karen, la madre de Vicky, diría eso. Nunca había escuchado una versión de los hechos donde su hija no fuera la víctima. Mi madre siempre había visto a Vicky como la hija que nunca tuvo. Cuando nos casamos al principio, me parecía genial que fueran tan cercanas. Ahora se sentía como otro frente en la guerra. Vicky sabía exactamente lo que estaba haciendo al involucrar a nuestras madres. La señorita Parker me llamó cuando los documentos judiciales llegaron a su escritorio. Ella lo quiere todo,
dijo, dando golpecitos al montón. Están alegando que la venta de acciones fue una transacción falsa para defraudar el patrimonio conyugal. Dejé mi café sobre la mesa sin inmutarme. Que lo intenten. Tom, dijo Parker, inclinando la cabeza. También han solicitado una audiencia de emergencia. Quieren que el juez anule la transferencia de acciones de inmediato y emita controles financieros retroactivos. ¿Piensan que eso me asustará? Ella asintió. ¿Lo hará? No. Nos vimos en el tribunal 3 días después. Una sala de audiencias estándar de derecho familiar con bancos incómodos y luces fluorescentes. Vicky se sentó en la mesa de la parte demandante junto a Reed, usando un conjunto que gritaba adulta responsable, maquillaje discreto, blazer sensato, expresión de dignidad herida. Me miró una vez, entrecerró los ojos ligeramente y luego apartó la vista. Reed se levantó y comenzó su actuación. Habló sobre traición, engaño, manipulación financiera. Sostuvo el acuerdo de inversión como si fuera una prueba en un juicio por asesinato. ¿Quién mueve $65,000 días antes de presentar el divorcio?, preguntó mirando al juez. Parker se levantó cuando Reed terminó. Sin notas, sin gestos dramáticos. Señaló con calma que la firma de consultoría fue heredada antes del matrimonio, que su crecimiento había sido constante, bien documentado y administrado casi exclusivamente a través de estructuras prematrimoniales. Las herencias son propiedad separada según la ley de Virginia, su señoría, dijo sencillamente. Incluso si a su clienta no le gusta el momento. En cuanto a la inversión, colocó los documentos certificados de la LLC, el plan de negocios y los registros de la cuenta prematrimonial cuidadosamente ante el secretario del tribunal. Cada dólar provenía de una cuenta abierta 2 años antes de que el señor Harrison y la señorita Cooper se casaran. Los fondos nunca se mezclaron. La inversión tiene un propósito comercial claro y está completamente documentada. El juez hojeó los documentos lentamente. Reed hervía de rabia. Vicky se sentó con la postura perfecta, mandíbula apretada. Luego vino el fallo. Preliminar, pero suficiente para trazar una línea. El tribunal denegó la solicitud para anular la transferencia de la empresa y también la moción para revertir la inversión en la LLC. A Vicky se le otorgó una cantidad modesta de apoyo temporal, pero su solicitud de honorarios legales fue rechazada. El juez señaló de manera bastante directa sus ingresos provenientes del podcast y los trabajos de marketing. Vicky se levantó bruscamente. Esto es una mierda. El juez levantó la vista, cejas alzadas. Disculpe, señorita Cooper. Él planeó esto durante meses. Está escondiendo dinero. El juez suspiró, quitándose las gafas. Señorita Cooper, por favor siéntese o la declararé en desacato. Pero él, siéntese. La voz del juez era cansada pero firme. Este tribunal opera con pruebas, no con acusaciones. Vicky se hundió lentamente de nuevo en su silla, el rostro enrojecido. La sala cayó en un incómodo silencio. Como decía, continuó el juez, las mociones de emergencia están denegadas. Revisaremos estos asuntos durante el descubrimiento regular. Miró entre nosotros. Recomiendo encarecidamente a ambas partes que recuerden que los arrebatos emocionales no ayudan en sus respectivos casos. Afuera del juzgado, Parker se ajustó las gafas y exhaló. Podría haber salido peor, murmuró. El juez Wilson no suele dejar pasar los arrebatos. Sintió lástima por ella, dije. Esa noche, Brody me envió un mensaje con una captura de pantalla de una historia de Instagram de Carly. Mostraba a Vicky, Carly y Megan en un bar con la leyenda, apoyando a nuestra chica en la tormenta. Los hombres son basura. Con clase, testeó Brody. Ella te engaña, tú presentas el divorcio y de alguna manera tú eres la basura. Por supuesto. Yo estaba comiendo comida para llevar y revisando algunas proyecciones de clientes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era el técnico de sonido de Vicky, el que la había sorprendido con ella. Oye, amigo. Solo quería decir que lo siento por lo que pasó. No sabía que ella estaba casada al principio. Sí, claro que no lo sabía. No me molesté en responder. Solo otra captura de pantalla para el archivo. Luego comenzó la campaña en redes sociales. No directamente de Vicky. Ella era demasiado cuidadosa para eso. Pero Megan, la más vocal de sus coanfitrionas del podcast, publicó una larga diatriba sobre los hombres que usan la guerra financiera en los divorcios y cómo el sistema favorece a los esposos calculadores que se adelantan. Nunca usó mi nombre, pero incluyó suficientes detalles para que cualquiera que nos conociera reconociera la situación.
Terminó con un llamado a los seguidores para apoyar a las mujeres que enfrentan manipulación financiera suscribiéndose a su podcast. Esa tarde recibí un correo electrónico de un cliente preguntando si todo estaba bien. Había visto algunas publicaciones preocupantes de personas relacionadas con mi esposa. Otros 3 mensajes similares llegaron después. Redacté un correo electrónico simple y profesional para mi lista de clientes explicando que estaba atravesando un divorcio, que algunas publicaciones desafortunadas en redes sociales podrían estar circulando y que mis operaciones comerciales seguían completamente intactas. Les agradecí por su comprensión y discreción. 2 días después, Brody me llamó. Amigo, la amiga de Vicky acaba de intentar conectarse conmigo en LinkedIn. ¿Megan o Carly? Megan. Luego me envió un mensaje de inmediato preguntando si yo te había presionado para ocultar activos a través de mi empresa. Me reí a pesar de mí mismo. ¿Qué le dijiste? Nada todavía, pero guardé la captura de pantalla. Envíala a Parker. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Te crees muy listo con tus jueguitos financieros. Todos sabrán qué clase de hombre eres realmente. No respondí, solo lo documenté y lo envié a Parker. Al día siguiente, ella presentó una orden de restricción contra Megan por acoso y la añadió a nuestras contrademandas contra Vicky por orquestar una campaña de difamación. El juez concedió la orden de restricción de inmediato. Megan no podía contactarme, ni a mi hermano ni a mis asociados comerciales. No podía publicar sobre mí en redes sociales. No podía acercarse a menos de 100 pies de mi casa u oficina. La abogada de Vicky trató de argumentar que Vicky no tenía nada que ver con las acciones de Megan. El juez no quedó convencido, especialmente después de que Parker presentara mensajes de texto entre Vicky y Megan discutiendo maneras de presionar a Tam que habíamos obtenido durante el proceso de descubrimiento. El siguiente episodio del podcast fue notablemente apagado. Vicky mencionó que no podía discutir ciertos asuntos personales debido a situaciones legales en curso. Pensé que las cosas se estabilizarían en un ritmo legal después de eso. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, salí al estacionamiento del edificio de Brody y encontré mi coche con un largo y profundo rasguño en el lado del conductor. La pintura estaba dañada hasta el metal, desde el faro delantero hasta la luz trasera. Las cámaras de seguridad del estacionamiento misteriosamente dejaron de funcionar esa noche. No podía probar que Vicky lo hizo, pero el momento no era sutil. $3,200 en daños. Presenté un informe policial, pero sabía que no saldría nada de eso. Parker me aconsejó no acusar a Vicky sin pruebas, diciendo que me haría ver vengativo. Así que pagué el deducible y me mantuve en silencio, sumándolo mentalmente a la cuenta. Querían desestabilizarme, acorralarme, agotarme. En cambio, me fortaleció. Cada ataque solo confirmaba lo que ya sospechaba, no les importaba la verdad, les importaba controlar la narrativa. Lástima que dejé de preocuparme por las historias hace mucho tiempo. Me importaban los hechos. 2 días después, Vicky intentó un nuevo enfoque. Se presentó en mi oficina sin previo aviso, preguntándole a mi asistente si podía hablar conmigo 5 minutos. Por suerte, mi asistente había sido informada y con amabilidad pero firmeza le dijo que no estaba disponible y que debía contactar a mi abogada. Vicky dejó una nota alegando que solo quería resolver las cosas directamente y que estaba cansada de los abogados, como si se tratara de ahorrar en honorarios legales y no de darse cuenta de que estaba perdiendo. Entregué la nota a Parker, quien la añadió a nuestra creciente documentación de los intentos de Vicky por eludir los canales legales adecuados. Si realmente quería hablar, podía programar una mediación a través de nuestros abogados. Pero ella no quería mediación, quería tomarme por sorpresa. La semana siguiente, la madre de Vicky llamó 3 veces a mi madre llorando sobre cómo yo estaba destruyendo la vida de su hija. Mi madre, para su crédito, finalmente empezó a ver a través de esa manipulación. Le dije a Karen que si Vicky no hubiera sido infiel, nada de esto estaría ocurriendo. Ella me dijo que le colgó el teléfono. Parker me aconsejó guardar completo silencio en redes sociales, sin publicaciones, sin comentarios, nada que pudiera tergiversarse. Seguí su consejo, pero fue extraño ver cómo la narrativa cuidadosamente elaborada por Vicky se difundía sin oposición, publicaciones sobre nuevos comienzos, referencias vagas a situaciones tóxicas y mucho apoyo de su audiencia del podcast, que solo había escuchado su versión. Mientras tanto, nuestros abogados intercambiaban montañas de papeles, declaraciones financieras, interrogatorios, solicitudes de producción. La maquinaria mundana del divorcio avanzaba mientras el teatro emocional se desarrollaba en público. El descubrimiento resultó ser la perdición de Vicky.
Comenzó con una declaración jurada de ingresos estándar de su equipo legal que mostraba ingresos modestos del podcast, contratos de marketing y pocos ahorros. Parecía razonable a primera vista. La señorita Parker levantó una ceja al leerlo. Está declarando poco menos de $22,000 en activos líquidos, dijo mientras deslizaba los números. Afirma que la mayoría de sus ingresos se destinan a gastos comerciales y a su inversión. Está mintiendo, dije. El año pasado hizo 3 viajes de negocios a Miami, compró una MacBook Pro para editar el podcast que ni siquiera edita ella misma y tiene un contrato de arrendamiento de un BMW que cuesta más que nuestra hipoteca. Parker asintió brevemente. Entonces vamos a profundizar. Nuestro contador forense fue minucioso. Rastreó todo, historiales de Venmo, cuentas de PayPal, incluso una LLC de creación de contenido que había formado sin decírmelo. Encontramos ingresos no reportados provenientes de contenido patrocinado, conferencias y presentaciones construidas a través de la empresa del esposo de Carly. Y un trabajo secundario como consultora para una marca de estilo de vida para mujeres. Luego encontramos la cuenta secreta, $43,000 en un banco separado que Vicky había abierto usando su apellido de soltera y la dirección de sus padres. Dinero que había sido transferido de forma constante desde nuestras cuentas conjuntas durante 3 años en pequeños incrementos. Lo que realmente selló todo fue cuando nuestro contador descubrió que había dejado mi sesión iniciada en nuestra computadora portátil compartida, otro descuido. Vicky la había usado para acceder a nuestra cuenta de inversiones conjunta después de que me mudé, transfiriendo otros $12,000 a su cuenta oculta. El rastro digital era inconfundible y socavó por completo sus afirmaciones de ser una víctima financiera. Parker presentó todo ante el tribunal, línea por línea, fecha por fecha. La abogada de Vicky intentó argumentar que eran ahorros para emergencias que Vicky se sentía insegura de discutir conmigo. El juez no lo creyó. No levantó la voz ni dio un sermón. Solo se inclinó hacia adelante y dijo, señorita Cooper, retirar fondos matrimoniales en secreto durante varios años no constituye una planificación para emergencias, constituye la disipación de activos matrimoniales. El rostro de Vicky se sonrojó, miraba al frente como si no pudiera oír una palabra. El juez concedió la moción de Parker para incluir los $43,000 ocultos en el cálculo del patrimonio conyugal, dictaminó que Vicky debía devolver la mitad al patrimonio de inmediato y le ordenó pagar $8,000 en honorarios legales por lo que llamó una obstrucción deliberada que requirió una investigación innecesaria. En términos legales fue un punto de inflexión, en términos personales lo vi en la actitud de Vicky, un cambio sutil de indignación justificada a control de daños defensivo. Esa noche Brody vino a mi apartamento con comida para llevar. Escuché sobre la cuenta secreta, dijo mientras sacaba los recipientes. ¿Recuerdas cuando olvidó decirte lo de aquel ascenso porque quería sorprenderte con un viaje, pero nunca reservó el viaje y aún así esperaba que le dieras crédito por la intención? Añadí. Brody negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? Tenía a un buen tipo que apoyó su sueño del podcast aunque no generaba dinero, que ayudó a montar su espacio de grabación, que literalmente nunca se quejaba cuando cancelaba planes por episodios urgentes. Y lo arruinó por un tipo con un gorro de lana. Su pérdida, dije, sorprendentemente sincero. Así es su pérdida, dijo Brody levantando su vaso. Por fin le tocó a Vicky. 9 meses después de haber encontrado a Vicky con el chico del gorro, estábamos en la corte para la audiencia final. El ambiente estaba cargado de finalización, no de drama, solo del peso de una conclusión. Reed seguía representando a Vicky, pero sus argumentos habían pasado de exigir la mitad de mi empresa a intentar asegurar mejores términos de manutención. Ya no intentaba destruirme, solo trataba de salvar lo que pudiera. El juez Wilson había revisado todo, declaraciones financieras, valoraciones de empresas, listas de activos. Sin discursos dramáticos, solo hechos y cifras. Dictaminó que la transferencia a Brody se mantenía. La empresa era heredada, mantenida como propiedad separada y transferida con la documentación adecuada. El tribunal determinó que no había pruebas suficientes para anular la transacción. Pero luego hizo una pausa. Sin embargo, el tribunal reconoce un interés conyugal en el crecimiento del negocio durante el matrimonio e imputa un valor de $75,000 como parte equitativa de la señorita Cooper. Parker no reaccionó. Ya habíamos anticipado este compromiso. Lo que importaba era que la transferencia en sí siguiera siendo válida. La inversión en la LLC de Brody también fue confirmada. El juez reconoció que el momento me favorecía estratégicamente, pero cumplía un propósito comercial legítimo con documentación adecuada. Vicky se sentó inmóvil, con los ojos fijos en un punto en la distancia.
Luego vino el acuerdo. Reed inicialmente había exigido $6,000 mensuales de manutención por 5 años. Ahora, Vicky se fue con $32,000 en total, pagados en cuotas durante 18 meses. El juez tomó en cuenta su capacidad probada para generar ingresos y su omisión en declarar activos como factores para otorgar una compensación modesta. Cuando el juez preguntó si ambas partes aceptaban los términos, Vicky finalmente habló. Tengo otra opción, dijo con voz plana, resignada. Puede apelar, señorita Cooper, pero con base en la evidencia presentada, no lo recomendaría, respondió el juez con firmeza. Ella asintió una vez. Entonces acepto. Cuando nos pusimos de pie para irnos, el bolso de Vicky se cayó de sus manos, derramando su contenido en el suelo. Mientras se agachaba para recoger sus cosas, me miró con los ojos llenos de lágrimas inesperadas. Espero que haya valido la pena, susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera. Sí, lo valió, respondí. Ella apartó la mirada, metiendo de nuevo los objetos en su bolso. Nunca volvimos a hablar directamente. Afuera del tribunal sentí una extraña ligereza. No una victoria, algo más tranquilo, resolución. Parker me estrechó la mano. Está hecho, dijo. La documentación debería finalizarse en 10 días. Gracias, respondí, con sinceridad. Las secuelas se desarrollaron de forma desordenada. El podcast de Vicky perdió su patrocinio después de que se filtró la grabación de su colapso emocional. Megan fue multada por violar la orden de restricción. Carly eventualmente se distanció de ambas, contactándome para disculparse por haberse involucrado en algo que no era asunto suyo. Vicky no se mudó de regreso a Ohio como había amenazado. En cambio, se quedó en Arlington, trabajando para una firma de marketing y ocasionalmente publicando actualizaciones crípticas en redes sociales sobre sanar y seguir adelante. Su podcast continuó a duras penas como un proyecto en solitario con una audiencia drásticamente reducida. Mi amistad con Dave, un amigo en común y ex compañero de cuarto en la universidad, fue una víctima del divorcio. Intentó mantenerse neutral al principio, pero eventualmente dejó de responder a mis llamadas. Lo último que supe fue que él y su esposa aún se reunían con Vicky para almorzar una vez al mes. Algunas conexiones no sobreviven a la fuerza gravitacional del divorcio. Lo que más me sorprendió no fue cómo funcionó el sistema legal, ni siquiera la reacción de Vicky, sino lo rápido que cambió la narrativa una vez que hubo dinero involucrado. Nuestros amigos en común inicialmente estuvieron de su lado, la esposa herida cuyo esposo frío y calculador la sorprendió con los papeles del divorcio. Pero cuando salieron a la luz los hechos financieros en la corte, cuando sus cuentas ocultas y gastos se volvieron registro público, esos mismos amigos se quedaron sospechosamente en silencio. La empresa de software de Brody lanzó su plataforma de gestión logística 6 meses después de que se finalizó el divorcio. Conseguimos 2 grandes empresas de envíos como clientes en pocas semanas. La inversión de $38,000 se triplicó en el primer año. Mi empresa de consultoría cambió su nombre, enfocándose en la resiliencia de la cadena de suministro para empresas medianas. Ahora somos más pequeños, pero más rentables, trabajando con clientes que valoran la experiencia por encima del volumen. Compré una casa adosada más cerca del centro. Nada ostentoso, pero es mía. Sin equipo de podcast, sin drama constante, sin andar sobre cáscaras de huevo. Solo espacio para respirar. La gente habla de ganar en un divorcio como si se tratara de dinero o propiedades, pero mi victoria no estuvo en conservar la empresa ni en exponer sus cuentas ocultas. Estuvo en negarme a desempeñar el papel que ella había escrito para mí, el esposo devastado y desesperado dispuesto a perdonarlo todo para conservarla. Y esos $10 que dejé en nuestra cuenta conjunta valieron cada centavo por el mensaje que enviaban: recibes lo que inviertes. Algunas lecciones cuestan más que otras. Ella la obtuvo con descuento. Mirando atrás, me di cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, los eventos de networking que se alargaban hasta la noche, el repentino interés en mejorar el equipo del podcast cada vez que aparecía un nuevo técnico, la forma en que criticaba mi falta de ambición a pesar de que mi empresa nos mantenía a ambos mientras ella perseguía sus sueños. Pero está bien. Mejor tarde que nunca. Algunos hombres se destruyen en el divorcio porque no pueden separar la emoción de la estrategia. Están tan ocupados sintiéndose traicionados o enfadados que toman decisiones estúpidas. Yo decidí desde el principio que ese no sería mi caso. Así que si estás leyendo esto y enfrentando algo similar, recuerda, no se trata de venganza, se trata de negarte a ser una víctima. Se trata de tomar el control de lo que puedes controlar y dejar ir todo lo demás. En cuanto a Vicky, lo último que supe es que está saliendo con un ejecutivo de marketing 10 años mayor que ella.
buena suerte para él. Espero que disfrute su podcast. Solo estás celoso de tu hermano, susurró mamá mientras apagaba las velas de mi pastel de cumpleaños. Así que estallé. Muy bien, deja que tu hijo perfecto se encargue de las cuentas, y cancelé todos los pagos que había estado cubriendo para la familia esa misma noche. Ahora comencemos el video, cuenta desechable por razones obvias. Esto ocurrió durante los últimos 2 años y todavía lo estoy procesando todo. Algunos pensarán que fui demasiado lejos, otros probablemente dirán que no fui lo suficientemente lejos. De cualquier forma, aquí está cómo destruí por completo a mi familia tóxica después de que pasaran años tratándome como su cuenta bancaria personal con piernas. Advertencia, esto será largo, muy largo, pero quédate conmigo porque esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels y un final que te hará aplaudir lentamente. Tengo 29 años, soy hombre y trabajo como coordinador de logística para una empresa regional de envíos en Phoenix. Me encargo de la gestión de la cadena de suministro, relaciones con proveedores y coordinación de carga. No es glamuroso, pero se me da bien y gano aproximadamente $72,000 al año, lo cual rinde bastante en Arizona, si no estás manteniendo a otros 3 adultos como lo estaba haciendo yo. Alquilo un apartamento de 2 habitaciones en Aguatuquí, nada lujoso pero tiene piscina, vecinos decentes y es mío. Sin compañeros de piso, sin dramas, solo paz y tranquilidad, o al menos así era hasta que mi familia comenzó a tratarlo como su centro personal de atención al cliente. He estado trabajando desde que tenía 15 años. Empecé como empaquetador en el supermercado FRYS ganando $7.25 la hora y amando cada centavo porque era mío. Trabajé allí durante toda la secundaria, luego conseguí un empleo en Target mientras asistía por las noches al colegio comunitario. Fines de semana, días festivos, no importaba. Estaba decidido a pagar mis estudios por mi cuenta. Obtuve mi título de asociado en administración de empresas, pagado completamente con préstamos estudiantiles y mis cheques de Target. Sin ayuda de la familia, sin dádivas, solo yo esforzándome semestre tras semestre. Después de graduarme, ascendí desde asociado de almacén hasta mi puesto actual en 5 años. Cada ascenso ganado, cada aumento justificado por rendimiento. Mi familia, bueno, esa es otra historia completamente distinta. Mamá, Patricia, tiene 54 años y nunca ha tenido un trabajo estable en su vida adulta. Y me refiero a nunca. Ha tenido quizá una docena de empleos a lo largo de los años, ninguno durando más de 8 meses. Siempre hay alguna excusa, que el gerente era malo, que sus compañeros le tenían envidia, que el trabajo era demasiado estresante para alguien con sus condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, depende de la semana. A veces es fibromialgia, a veces ansiedad, a veces síndrome de fatiga crónica. Siempre algo imposible de probar, pero lo suficientemente conveniente para explicar por qué no puede trabajar. Pasa la mayor parte de sus días viendo televisión diurna, desplazándose por Facebook y quejándose de lo dura que es su vida con quien esté dispuesto a escuchar. Tiene esta mentalidad de víctima perfeccionada como un arte. Todo lo que sale mal es culpa de alguien más, y todos le deben algo porque ha pasado por tanto. Papá, William, tiene 56 años y trabaja de forma esporádica en diversos empleos de almacén y construcción. Cuando está trabajando, en realidad gana un sueldo decente, entre $18 y $20 por hora, lo cual no está mal para Phoenix. El problema es que no puede mantener un empleo para salvar su vida. Tiene esta actitud donde cree que todos los jefes son unos idiotas y cada lugar de trabajo está por debajo de él. Llega tarde, toma almuerzos largos, discute con los supervisores y luego actúa sorprendido cuando lo despiden. Entre trabajo se la pasa en casa en ropa interior, viendo deportes y jugando en su celular. Pasa semanas buscando empleo, lo cual consiste principalmente en revisar sitios de trabajo por 5 minutos al día y luego quejarse de que ya nadie quiere contratar a trabajadores con experiencia. Y luego está mi precioso hermanito Tyler, 26 años, abandonó la universidad, aún vive en casa y es el indiscutible niño dorado de la familia. Tyler es creativo y solo necesita tiempo para encontrar su pasión. Ha estado encontrando su pasión por unos 8 años ya, mientras trabaja quizá 12 horas a la semana en Dragon's Den, una tienda local de cómics y juegos. Tyler tiene todo este rollo de artista, dibuja, escribe historias, hace videos en YouTube sobre cómics que obtienen quizá 50 visualizaciones cada uno. Mamá y papá creen que va a ser el próximo Stan Lee o algo así. Mientras tanto, gana alrededor de $400 al mes y contribuye exactamente con $0 a los gastos del hogar. Pero aquí está el detalle con Tyler, es encantador, es divertido, tiene esa confianza natural que hace que la gente quiera agradarle.
Puede entrar a una habitación y en 10 minutos todos piensan que es el tipo más genial del lugar. Solía admirar eso de él cuando éramos niños. Ahora me doy cuenta de que solo es manipulación envuelta en carisma. La dinámica familiar se estableció desde temprano y nunca cambió. Tyler era el divertido, el creativo, el que tenía potencial. Yo era el responsable, el confiable, el que siempre resuelve las cosas. Lo que eso realmente significaba era que Tyler recibía elogios solo por existir, mientras que a mí me ignoraban a menos que alguien necesitara que algo se arreglara, se pagara o se resolviera. Al crecer, si Tyler sacaba una C en un examen, era bueno, hiciste tu mejor esfuerzo y eso es lo que importa. Si yo sacaba una BI, ¿era porque no fue una A? Sabemos que puedes hacerlo mejor. Los dibujos mediocres de Tyler se colgaban en el refrigerador como si fueran rumbo al Louvre. Mis logros académicos recibían una palmadita en la cabeza y un recordatorio de no creérmelo demasiado. En la secundaria, Tyler jugó baloncesto en el equipo Junior Varsity durante 2 temporadas y renunció porque era demasiada presión. Hablaron de su breve carrera atlética durante años como si hubiera sido reclutado por Duke. Yo trabajaba 20 horas a la semana, mantenía un promedio de 3.8 y me gradué con honores. Olvidaron asistir a mi ceremonia de graduación porque Tyler tenía una convención de cómics muy importante ese mismo fin de semana. La universidad fue más de lo mismo. Tyler abandonó después de un semestre alegando que los profesores no entendían su visión creativa. Mamá y papá fueron comprensivos. La universidad no era para todos. Tal vez le iría mejor persiguiendo su arte. Al menos estaba siguiendo sus sueños. Cuando me gradué con mi título en Administración de Empresas, la celebración familiar fue una cena en Applebee's, donde pasaron la mayor parte de la comida hablando del último proyecto de cómic de Tyler. Sinceramente, pensaba que esto era algo normal en las familias. Toda familia tiene un favorito, ¿cierto? Toda familia tiene expectativas distintas para distintos hijos. Me decía a mí mismo que tenía suerte de ser visto como el capaz, el confiable, el que siempre resuelve todo. Lo que no me daba cuenta era que ser el confiable era simplemente un código para el que va a pagar todo. La manipulación financiera comenzó de a poco. Cuando estaba en la universidad, alrededor del 2018, nunca se presentó como manipulación, por supuesto. Siempre era familia ayudando a familia y solo hasta que nos recuperemos, y sabes que haríamos lo mismo por ti. Comenzó con una llamada telefónica durante mi segundo año. Mamá llamó llorando. Papá había sido despedido de su trabajo en construcción. Estaban atrasados con el alquiler. ¿Podía ayudar con los víveres solo por esta semana? Tenía quizá $200 en mi cuenta después de pagar matrícula y libros, pero le envié $100 porque eso es lo que haces por la familia, ¿cierto? Al mes siguiente fue la factura de electricidad. El mes siguiente, el seguro del coche. Siempre había una crisis, siempre una emergencia que requería intervención financiera inmediata, y de alguna manera, siempre era yo la solución. Ion, cariño, eres tan bueno con el dinero, ¿podrías ayudarnos a organizar este presupuesto? John, trabajas con números todo el día, tal vez podrías revisar nuestras cuentas. John, odiamos pedirte esto, pero eres el único que tiene su vida en orden. Las solicitudes se volvieron más grandes y más frecuentes. Para mi último año, básicamente estaba pagando la mitad de los gastos del hogar mientras me ahogaba en mis propios préstamos estudiantiles y trabajaba 30 horas a la semana en Target. Pero aquí viene la parte insidiosa, eran muy buenos haciéndome sentir un héroe por ello. Cada vez que enviaba dinero, recibía una avalancha de gratitud. Mamá me escribía párrafos sobre qué hijo tan maravilloso era, lo orgullosos que estaban de mí, como no sabían qué harían sin mí. Papá llamaba y hablaba de lo maduro y responsable que era, como no era como los otros chicos de mi edad. Se sentía bien para un chico que había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose invisible junto a su carismático hermano menor. Ser visto como el salvador de la familia era embriagador. Era importante. Me necesitaban. Yo era el héroe de la historia. Lo que no veía era la dinámica que estaban creando. Cada vez que resolvía un problema con dinero, aprendían que no tenían que resolverlo ellos mismos. Cada vez que lo sacaba de una crisis, aprendían que las crisis no eran realmente su responsabilidad. Me estaban entrenando para ser su red de seguridad, y yo me ofrecía con entusiasmo para el trabajo. Después de graduarme en el año 2020, conseguí mi puesto inicial en la empresa de envíos y me mudé a un pequeño apartamento de una habitación. Finalmente, pensé que podría concentrarme en mi propia vida, pagar mis préstamos estudiantiles, ahorrar algo de dinero, tal vez incluso comenzar a salir en serio. Pero las solicitudes seguían llegando.
De hecho, empeoraron. Ahora que tenía un trabajo de verdad, sus expectativas se dispararon. Ya no se trataba solo de víveres y servicios. Eran cosas más grandes, reparaciones de coches, facturas médicas, mantenimiento del hogar. Siempre urgente, siempre esencial, siempre solo por esta vez. La peor parte era como lo planteaban. Nunca era puedes darnos dinero, siempre era puedes ayudarnos a resolver esto, como si fuera algún tipo de asesor financiero que habían contratado en lugar de su hijo, siendo exprimido hasta la última gota. Para el año 2021, les enviaba dinero todos los meses como un reloj. No pequeñas cantidades, tampoco. Generalmente entre $1,200 y $2,000. Algunos meses era más si había una situación especial. Así funcionaba su sistema. Alrededor del día 20 de cada mes, mamá comenzaba a enviar mensajes de texto sobre lo ajustadas que estaban las cosas. Solo menciones casuales al principio, como las facturas están tan caras hoy en día, o no sé cómo hace la gente para llegar a fin de mes. Esta era la fase de ablandamiento. Para el día 25, la situación escalaba. Las horas de papá habían sido reducidas, o la condición de mamá estaba empeorando y no podía buscar trabajo, o la tienda de cómics de Taylor tenía un mes lento, así que sus ingresos ya mínimos eran aún más mínimos. La crisis siempre era culpa de alguien más y siempre estaba fuera de su control. Para el día 30, era una emergencia total, les iban a cortar la electricidad, o iban a ser desalojados, o mamá necesitaba un medicamento que no podía pagar. Necesitaban exactamente cierta cantidad para mañana o algo terrible sucedería, y como un reloj, yo transfería el dinero, porque ¿qué clase de hijo deja que sus padres sean desalojados? ¿Qué clase de hermano deja que su familia se quede sin electricidad? Estaba atrapado por mi propia decencia y por su total falta de vergüenza. Pero esto es lo que no sabía en ese momento, ellos tenían planes de respaldo. Más tarde descubrí que mamá había estado recibiendo dinero regularmente de su hermana, papá había estado pidiendo prestado a su hermano, habían solicitado préstamos rápidos, tarjetas de crédito, incluso habían recibido ayuda de su iglesia. Yo no era su única fuente de ingresos, solo era la más confiable. La parte realmente retorcida era cómo hablaban del dinero. Conmigo, se quejaban constantemente de estar en la quiebra, de lo difícil que era llegar a fin de mes, de cómo no sabían qué iban a hacer. Pero luego veía publicaciones en Facebook sobre cenas en Olive Garden, o Taylor mencionaba algún videojuego nuevo que había comprado, o mamá llegaba a reuniones familiares con una cartera nueva. Cuando preguntaba por esas compras, siempre había una explicación: la cena era un regalo especial pagado con dinero de cumpleaños de la abuela, el videojuego de Taylor era usado y prácticamente gratis, la cartera de mamá era un regalo de una amiga. Siempre había una razón por la cual su gasto no contradecía su supuesta pobreza. Estaba tan enfocado en ser el buen hijo, el responsable, el héroe de la familia, que nunca me detuve a preguntar por qué 3 adultos no podían manejar sus gastos básicos sin ayuda constante de alguien que ganaba menos dinero que todos ellos juntos deberían haber ganado. Mirando atrás, había señales de advertencia por todas partes, enormes, obvias, ondeando al viento, que ignoré por completo porque me habían condicionado a ver sus problemas como mi responsabilidad. Señal de alerta número 1. Nunca tenían un presupuesto claro ni idea de a dónde se iba su dinero. Cuando pedía ver sus gastos para poder ayudarlos a planificar mejor, siempre había una excusa. Las facturas estaban en algún lugar, mamá todavía estaba organizando todo, o me lo mostrarían la próxima vez. Esa próxima vez nunca llegaba. Señal de alerta número 2. Las emergencias siempre eran lo suficientemente urgentes como para impedirme pensar demasiado. Nunca era necesitaremos ayuda el próximo mes, siempre era necesitamos ayuda mañana o estamos perdidos. Sin tiempo para investigar, sin tiempo para hacer preguntas, solo pánico inmediato y la necesidad de soluciones instantáneas. Señal de alerta número 3. Mi ayuda nunca solucionaba nada realmente. Pagaba su factura de electricidad en enero y volvían a necesitar ayuda con la electricidad en marzo. Cubría su alquiler en abril y estaban atrasados nuevamente en junio. Si mi dinero realmente estaba ayudando, ¿no debería su situación haber mejorado con el tiempo? Señal de alerta número 4. Nunca contribuían con nada a reuniones o eventos familiares, pero siempre tenían opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas. Cuando teníamos cenas familiares, yo llevaba comida y bebidas. Cuando era el cumpleaños de alguien, yo aportaba para los regalos, pero de alguna manera, ellos siempre llegaban con las manos vacías, con elaboradas excusas sobre por qué no podían contribuir. Señal de alerta número 5. El estilo de vida de Taylor nunca coincidía con sus ingresos. Esta era la más grande que debería haber notado. Ganaba quizá $1,600 al mes en la tienda de cómics,
pero tenía pasatiempos costosos, comía fuera con frecuencia, compraba ropa nueva, iba a conciertos y al cine. Incluso viviendo en casa sin pagar alquiler, sus gastos deberían haber superado sus ingresos. ¿De dónde salía el dinero extra? Señal de alerta número 6. No tenía ningún interés en recibir asesoría financiera ni en salir adelante. Yo me ofrecía a ayudarlos a postularse a mejores trabajos, revisar su presupuesto o investigar programas de asistencia. Asentían y decían que era una gran idea, pero nunca hacían nada. No querían soluciones, querían dinero. Pero la señal de alerta más grande era cómo hablaban de las otras personas que los habían ayudado. La hermana de mamá, Janet, aparentemente se había vuelto muy egoísta últimamente y ya no ayudaba como antes. El hermano de papá, Mac, estaba pasando por una fase extraña y había dejado de prestarles dinero. Su iglesia había cambiado su política de asistencia y ya no era tan generosa como antes. Todos los que los habían ayudado eventualmente se convertían en los malos cuando dejaban de ayudar, todos excepto yo, porque yo era demasiado estúpido para detenerme. Lo que realmente me abrió los ojos ocurrió casi por accidente. A fines del año 2021, estaba refinanciando el préstamo de mi auto y necesitaba proporcionar prueba de residencia. Suficientemente simple, solo necesitaba una factura de servicios públicos con mi nombre y dirección. Pero cuando llamé a la compañía eléctrica para solicitar una copia de mi factura, me dijeron algo interesante: tenía 2 cuentas activas con ellos, una para mi apartamento y otra para una casa en Tempe. La dirección de Tempe era la casa de mis padres. Debe haber algún error, le dije al representante de servicio al cliente, no vivo en esa dirección. Bueno, la cuenta ha estado activa desde marzo de 2019 y las facturas se pagan automáticamente desde una cuenta bancaria que termina en 4127. Ese era el número de mi cuenta corriente. Colgué de inmediato y llamé a la compañía de gas, al departamento de agua y al proveedor de internet. Misma historia en todos lados. Tenía cuentas de servicio activas para la casa de mis padres, todas creadas en 2019, todas pagadas automáticamente desde mi cuenta bancaria. Había estado pagando sus servicios durante 3 años sin saberlo. Cuando revisé mis extractos bancarios, podía ver los pagos automáticos claramente. Simplemente nunca les presté atención porque los montos no eran enormes: $89 por electricidad, 156 por gas, 78 por agua, 95 por internet, alrededor de $418 mensuales que había estado pagando inconscientemente mientras ellos me pedían ayuda con sus facturas de servicios. Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaban sacando el doble. Yo pagaba las facturas reales por medio del débito automático, y luego me pedían dinero de emergencia para cubrir servicios que ya habían sido pagados. Yo estaba financiando su estilo de vida mientras ellos lloraban pobreza. Me sentí como un completo idiota. 3 años de extractos con pagos automáticos, ahí mismo, en blanco y negro, y nunca lo noté porque confiaba en ellos. Porque la familia no le miente a la familia, ¿cierto? Justo después de descubrir lo de los servicios, decidí revisar mi informe de crédito por primera vez en años. Siempre había sido bastante responsable con el crédito, nunca me atrasé en los pagos, mantenía los saldos bajos, mi puntuación era buena, así que nunca sentí la necesidad de monitorearlo de cerca. Gran error. Había 4 consultas duras en mi informe que no reconocía, todas de los últimos 18 meses. 2 eran de compañías de tarjetas de crédito, una de una empresa de préstamos personales y otra de un concesionario de autos. Llamé a cada empresa para averiguar qué estaba pasando. Las consultas de tarjetas de crédito eran por solicitudes que habían sido enviadas pero rechazadas debido a información inconsistente. Básicamente, alguien había usado mi número de seguro social pero proporcionó información laboral diferente a la que figuraba en mi historial crediticio. La consulta del préstamo personal era más preocupante: la solicitud había sido aprobada y actualmente había un préstamo activo a mi nombre por $8,500. Según la empresa de préstamos, los pagos se estaban realizando a tiempo, así que no aparecía como moroso, pero definitivamente estaba afectando mi utilización del crédito. La consulta del concesionario de autos era por la compra del Highland de Detalor. Habían revisado mi crédito como parte de su solicitud de financiamiento, listándome como codeudor, excepto que yo nunca había firmado como tal. Empecé a sentirme enfermo. Esto ya no era solo dependencia financiera, esto era robo de identidad por parte de mi propia familia. Pasé la siguiente semana haciendo llamadas, presentando disputas y solicitando documentación. La imagen que surgió era aún peor de lo que imaginaba. El préstamo personal había sido tomado a mi nombre usando mi número de seguro social, pero la información de contacto era la dirección de mis padres y el número de teléfono de mamá.
El dinero había sido depositado en una cuenta bancaria que nunca había oído nombrar, una que fue abierta a mi nombre pero en una sucursal cerca de su casa. Los documentos del financiamiento del auto me listaban como codeudor de Taylor, con mi información de ingresos y detalles laborales. Mi firma estaba en los documentos, pero no era mi firma. Era parecida, alguien la había practicado, pero no era la mía. Cuando los confronté al respecto, su respuesta fue una clásica evasión. Oh, lo del préstamo, sí, íbamos a contarte sobre eso. Solo necesitábamos ponernos al día con algunas facturas y pensamos que ya que siempre estás ayudando de todos modos, sería más fácil manejarlo así. Cometieron robo de identidad. No seas tan dramático, John, no es como si quisiéramos hacerte daño. Estamos haciendo los pagos a tiempo, tu crédito está bien. Falsificaron mi firma en el préstamo del coche de Taylor. Taylor realmente necesitaba transporte confiable para trabajar, sabes lo difícil que es para los jóvenes hoy en día. Sinceramente, no entendían por qué estaba molesto. En sus mentes, como siempre les daba dinero de todos modos, eliminar al intermediario y tomarlo directamente era más eficiente. Me estaban haciendo un favor al no molestarme con solicitudes. La audacia era impresionante. Con todo este contexto, probablemente puedes entender por qué no estaba particularmente emocionado por la cena de mi cumpleaños número 29 en marzo de 2023. No los había visto en unos 4 meses, en parte porque había estado ocupado con el trabajo y en parte porque cada interacción últimamente se había convertido en algún tipo de discusión financiera. Pero mamá seguía enviando mensajes de texto sobre cuánto me extrañaban y cómo tenían algo realmente especial planeado para mi cumpleaños. Contra mi mejor juicio, decidí darles otra oportunidad. Tal vez la cena familiar podría tratarse solo de la familia por una vez. Me detuve en Target de camino a su casa y compré una botella de sidra espumosa y una bonita vela de vainilla para mamá. Nada caro, pero quería hacer un esfuerzo. Incluso me duché y me puse una camisa de botones decente porque pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos tener una reunión familiar normal. Cuando entré en su entrada, lo primero que vi fue el Toyota Highlander. Nuevo, aún tenía las placas temporales, pintura azul metálico brillando bajo el sol de la tarde. Era un coche hermoso, definitivamente no barato. Tyler salió saltando de la casa antes de que siquiera apagara el motor, llaves tintineando en su mano, como si hubiera estado esperando junto a la ventana para que yo llegara. Oh, wow, John realmente apareció, dijo con una gran sonrisa. Supongo que no eres tan importante como para olvidarte de tu familia, después de todo. Se suponía que era una broma, pero tenía un tono que no me gustó, como si me estuviera probando o tratando de establecer algún tipo de dominio. Dentro, la atmósfera era extraña. Mamá estaba excesivamente alegre de esa manera falsa que tienen las personas cuando esconden algo grande. No dejaba de abrazarme y decirme lo guapo que me veía y lo orgullosa que estaba de mí. Papá evitaba el contacto visual, solo gruñó un hola y volvió de inmediato a mirar la televisión. Tyler, mientras tanto, prácticamente vibraba de emoción. Seguía buscando excusas para mencionar su nuevo coche y preguntar si ya lo había visto estacionado afuera. Las llaves nunca salían de su mano, constantemente las hacía sonar, asegurándose de que hicieran ruido. La cena fue incómoda desde el principio. Mamá había preparado carne asada, lo cual fue un buen gesto, pero la conversación fue forzada y extraña. No dejaban de hablar de la carrera de Taylor en la tienda de cómics como si estuviera dirigiendo una empresa del Fortune 500. Taylor está teniendo más responsabilidades en el trabajo, dijo mamá con orgullo. Ahora le permiten manejar pedidos especiales. Y estoy pensando en empezar un podcast sobre inversión en cómics, añadió Taylor. Hay dinero real en los coleccionables si sabes lo que haces. Nadie preguntó por mi trabajo, mi vida, mis intereses, nada. Solo era Taylor esto, Taylor aquello, mientras yo me sentaba ahí pensando en los $3,200 que les había enviado 2 semanas antes por lo que mamá había llamado reparaciones urgentes del coche. Después de la cena, papá se levantó y carraspeó como si estuviera a punto de hacer un gran anuncio. Quiero hacer un brindis, dijo, levantando su vaso de Coca-Cola Light. Pensé, tal vez, por fin, tal vez reconocerían que era mi cumpleaños, que los había estado ayudando. Por Taylor, continuó, por nunca renunciar a sus sueños y por estar siempre ahí cuando esta familia más lo necesita, por mantenerse con nosotros en las buenas y en las malas. Casi me atraganto con mi bebida. Tyler había estado desempleado más meses de los que había estado empleado en los últimos 3 años. Contribuía tal vez con $300 al mes a los gastos del hogar en sus mejores meses, pero de alguna manera él era el héroe de la familia. Tyler sonrió radiante y alzó su copa. Gracias,
papá. La familia primero, siempre. Luego llegó el momento de los regalos. Ese fue el instante que rompió algo fundamental en mi relación con estas personas. El regalo de Taylor eran las llaves del Highlander. No solo las llaves, el regalo real era el coche en sí. Un vehículo de $38,000, completamente equipado, nuevo de agencia. Mamá y papá, al parecer, habían estado planeando esta sorpresa durante meses. Sabemos lo duro que has estado trabajando, le dijo mamá a Taylor mientras le entregaba las llaves, y sabemos que tu auto viejo te estaba dando problemas. Queríamos asegurarnos de que tuvieras un transporte confiable. El auto viejo de Taylor era un Honda Civic del 2018 que funcionaba perfectamente. El problema que le daba era que no era lo suficientemente impresionante para su gusto. Mi regalo me fue entregado después de que la celebración de Taylor se calmó, una tarjeta de regalo de Walmart de $20. No estaba en un sobre, no estaba envuelta, solo la tarjeta de plástico deslizada sobre la mesa como si fuera una propina para un mesero. Pensé que podrías usarla para víveres o gasolina o lo que sea, dijo mamá, ya mirando su teléfono en lugar de mirarme a mí. $20 por mi cumpleaños número 29. Después de años de enviarles miles de dólares al mes, después de pagar sus servicios sin saberlo, después de que me robaran la identidad para préstamos y compras de autos, Taylor recibió un coche de $38,000. Yo recibí una tarjeta de regalo de $20 para Walmart. Y ahí fue cuando me cayó el 20, no era su hijo, era su cajero automático con piernas y sentimientos, al que tenían que fingir que le importaban de vez en cuando. Me fui de esa cena sin armar un escándalo, solo murmuré gracias y dije que tenía que volver temprano a casa para trabajar al día siguiente. Pero mientras conducía de regreso a mi apartamento, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo demonios habían podido pagar un coche de $38,000 y me estaban pidiendo dinero de emergencia apenas 2 semanas antes? Los números no cuadraban. Incluso si papá trabajaba a tiempo completo ganando $18 la hora y Taylor ganaba sus habituales $400 al mes en la tienda de cómics, sus ingresos combinados eran, como mucho, $3,500 al mes. Con alquiler, servicios, comida y otros gastos, no había forma de que le sobrara dinero para pagar un coche, y mucho menos para el enganche, a menos que los servicios no fueran realmente su gasto, a menos que alguien más estuviera cubriendo sus costos básicos de vida, liberando sus ingresos para lujos como autos nuevos. Llegué a casa y de inmediato comencé a revisar mis estados de cuenta bancarios con ojos nuevos, realmente observándolos, no solo echando un vistazo al saldo como solía hacer. Las cifras eran impactantes. En los últimos 2 años, había transferido $47,832 directamente a ellos a través de diversas solicitudes. Ese era dinero que había enviado conscientemente, pensando que estaba ayudando con emergencias y necesidades básicas. Pero los pagos automáticos de servicios agregaban otros $10,032 en ese mismo periodo, dinero que había estado pagando sin darme cuenta mientras ellos me pedían ayuda con facturas que yo ya estaba cubriendo. Así que, en total, les había dado $57,864 en 24 meses. Esos son $2,411 al mes, todos los meses, durante 2 años completos. Más que el alquiler de la mayoría de las personas. Más de lo que muchas personas ganan en un mes. ¿Y qué tenía yo para mostrar? Una tarjeta de regalo de Walmart de $20 y un sermón sobre la lealtad familiar. Pero el análisis financiero era solo el comienzo. Empecé a revisar sus redes sociales con nuevos ojos, tomando capturas de pantalla de todo lo que mostrara que estaban gastando dinero que supuestamente no tenían. Publicaciones en Facebook sobre cenas en Olive Garden, Outback Steakhouse, P.F. Chang's, no eran ocasiones especiales, solo salidas cualquier martes por la noche. Mamá subiendo fotos de sus comidas con subtítulos como Consintiéndonos y Noche de cita. Historias de Instagram de Taylor mostrando ropa nueva, zapatos nuevos, electrónicos nuevos, un teclado mecánico de $300 para su equipo de videojuegos, un par de zapatillas de $200 porque las viejas ya estaban algo desgastadas, entradas para conciertos a los que ni siquiera sabía que asistía. Tableros de Pinterest de mamá llenos de compras para decoración del hogar, nuevos cojines, jarrones decorativos, velas aromáticas, arte para las paredes. Cosas pequeñas individualmente, pero que sumaban cientos de dólares al mes en compras no esenciales. Y los gastos de los pasatiempos de papá. Estaba obsesionado con los trenes en miniatura, lo cual está bien, pero esas cosas no son baratas. Nuevos modelos de locomotoras, piezas de rieles, materiales de paisaje para su maqueta en el garaje, fácilmente entre $200 y $300 al mes solo en ese pasatiempo.
Todo esto mientras me lloraban pobreza y me pedían ayuda con necesidades básicas. Pero la prueba definitiva fue la cuenta de TikTok de Tyler, que nunca me había molestado en revisar antes. Había estado publicando videos sobre su estilo de vida, sus trabajos secundarios, sus consejos para jóvenes que intentaban salir adelante. En un video de hacía 2 meses, hablaba de su estrategia financiera: la clave es diversificar tus fuentes de ingresos, decía a la cámara. Trabajo medio tiempo en la tienda de cómics, pero también hago arte freelance, vendo cosas en línea y tengo apoyo familiar para mis proyectos creativos. No puedes depender de una sola fuente de ingresos hoy en día. Apoyo familiar para sus proyectos creativos. Así lo llamaba. En otro video, había hecho un recorrido por su habitación mostrando su equipo de juegos, sus materiales de arte, sus coleccionables. La gente me pregunta cómo puedo pagar todo esto con un salario de medio tiempo, decía. Todo se trata de prioridades y de tener personas que crean en tu visión. Personas que crean en tu visión. Personas como su hermano, que había estado financiando su estilo de vida durante años sin darse cuenta. Los comentarios en sus videos eran particularmente reveladores. Muchos chicos jóvenes pidiendo consejos sobre cómo obtener apoyo familiar para sus emprendimientos creativos. Las respuestas de Tyler eran básicamente una clase magistral de manipulación: tienes que hacer que sientan que están invirtiendo en algo más grande. Preséntalo como ayuda temporal mientras construyes algo increíble. Siempre ten una crisis que haga imposible decir que no. Asegúrate de que sepan que los aprecias, pero no exageres o se pondrán sospechosos. Había convertido el abuso financiero en contenido. Mi abuso financiero. Armado con esta nueva información, decidí hacer una auditoría completa de mis cuentas de crédito y financieras. Lo que encontré fue incluso peor de lo que temía. El préstamo personal que había descubierto antes era solo la punta del iceberg. Había 2 tarjetas de crédito que no conocía, ambas abiertas a mi nombre usando mi número de seguro social, pero con su dirección y su información de contacto. La primera tarjeta tenía un límite de $3,000 y estaba casi al máximo. Los cargos eran de todo tipo: supermercados, gasolineras, restaurantes, compras en línea. Gastos cotidianos, del tipo que usarías con una tarjeta de crédito si estuvieras viviendo por encima de tus posibilidades. La segunda tarjeta tenía un límite de $5,000 y se había usado principalmente para compras grandes: un pago de $1,200 en Best Buy, $800 en Ashley Furniture, $650 en Dick's Sporting Goods. Todas compras que encajaban con su estilo de vida mejorado. Ambas tarjetas estaban al día con pagos mínimos, por lo que no aparecían como morosas en mi informe crediticio, pero estaban afectando mi índice de utilización del crédito y eventualmente impactarían mi puntuación. Pero el descubrimiento más perturbador fue una cuenta corriente conjunta que no recordaba haber abierto. Estaba en un banco diferente al de mi cuenta principal, abierta en 2020 con mi nombre y el de papá. La cuenta se había usado como centro de operaciones para todas sus travesuras financieras. Mis depósitos directos del trabajo no iban ahí, pero había transferencias regulares desde mi cuenta principal que yo había autorizado para el pago de facturas. Lo que no sabía era que la cuenta también recibía depósitos de otras fuentes: los cheques de papá cuando estaba trabajando, los pagos de Tyler desde la tienda de cómics, los pagos del préstamo fraudulento, depósitos en efectivo de fuentes desconocidas. Todo entraba en esa cuenta y luego se usaba para cubrir sus gastos reales. Al revisar 3 años de estados de cuenta, pude ver exactamente cómo habían estado manejando sus finanzas. Mi dinero se usaba para cubrir sus necesidades básicas: alquiler, servicios, comida, seguros. Su dinero se usaba para todo lo demás: entretenimiento, pasatiempos, compras de lujo, el pago del coche de Tyler. Básicamente habían creado un sistema en el que yo era su base financiera, permitiéndoles usar sus propios ingresos en lo que quisieran. Yo estaba subsidiando su estilo de vida mientras vivía de manera más modesta que cualquiera de ellos. Los estados de cuenta también revelaban algunos patrones interesantes: grandes retiros de efectivo con regularidad, siempre en cantidades redondas como $200 o $300. Cuando comparé esto con los datos de ubicación de papá, ya que había compartido su ubicación con la familia a través de la app de buscar de iPhone, la mayoría de los retiros ocurrían cerca de un casino local. Así que no solo estaba financiando su estilo de vida básico, también estaba financiando sin saberlo el hábito de juego de papá. El nivel de engaño era impresionante. Esto no era simplemente una familia pidiendo ayuda en tiempos difíciles. Era un esfuerzo coordinado y sistemático para extraer la mayor cantidad de dinero posible de mí mientras mantenían una negación plausible. Habían estado ejecutando una estafa a largo plazo y yo había sido el blanco perfecto.
En este punto tenía suficiente evidencia para procesarlos por robo de identidad, fraude y probablemente algunos otros delitos. Pero me di cuenta de que enviarlos a la cárcel, aunque satisfactorio, no resolvería realmente mi problema ni me devolvería el dinero. En cambio, decidí optar por un enfoque más estratégico. Iba a cortarlos por completo. Y los dejé enfrentarse a las consecuencias naturales de sus acciones. Pero también iba a asegurarme de que entendieran exactamente por qué estaba ocurriendo todo. Primero reuní cada pedazo de evidencia que pude encontrar, estados de cuenta bancarios, informes crediticios, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, copias de los documentos de préstamos fraudulentos, todo. Organicé todo cronológicamente en una enorme carpeta, creando una línea de tiempo que mostraba exactamente cómo su engaño había evolucionado con los años. Luego hice algo que probablemente debería haber hecho años atrás, calculé exactamente cuánto dinero les había dado, tanto consciente como inconscientemente. Transferencias directas para emergencias, $47,832. Servicios automáticos, $10,032. Préstamo personal fraudulento, $8,500. Cargos de tarjetas de crédito, $7,200. Subsidios por cuenta conjunta, $15,400. Otros gastos varios que cubrí, $3,600. Total, $92,564 en 4 años. Eso era más de lo que ganaba en un año, entregado a personas que vivían mejor que yo mientras se quejaban de estar en bancarrota. Pero el dinero era solo una parte. El verdadero problema era la traición, las mentiras, la manipulación sistemática. Habían pasado años condicionándome a ver sus problemas como mi responsabilidad, sus crisis como mis emergencias. Decidí que el castigo debía corresponder al crimen. Me habían mentido sobre estar en quiebra mientras vivían con mi dinero. Muy bien. Que realmente estuvieran en quiebra y vieran qué tal les parecía. Habían dado por sentado mi apoyo financiero. Perfecto. Que aprendieran cómo es la vida sin una red de seguridad. Me habían tratado como un cajero automático en vez de como un miembro de la familia. Muy bien. Que descubrieran qué pasa cuando el cajero deja de entregar efectivo. Al día siguiente de la cena de cumpleaños, tomé un día personal en el trabajo y lo pasé haciendo llamadas. Llevaba semanas planeando esto, pero el coche de Taylor y mi tarjeta de regalo fueron el impulso final que necesitaba. Primera llamada, compañía eléctrica. Necesito cancelar el servicio en la dirección de mis padres de forma inmediata. ¿Alguna razón en particular para la cancelación? Me estoy mudando y ya no necesito el servicio en ese lugar. Así de simple. Cuenta cerrada, servicio desconectado en menos de 24 horas. Segunda llamada, compañía de gas. Mismo proceso, mismo resultado. Tercera llamada, departamento de agua. Nuevamente, sin preguntas. Cuarta llamada, proveedor de Internet. Esta fue un poco más complicada porque tenían un contrato de 2 años, pero estaba dispuesto a pagar la penalización por cancelación anticipada solo para dejar claro el punto. Quinta llamada, recolección de basura. Incluso cancelé su servicio de basura, porque ¿por qué no? Si querían vivir como parásitos, que se encargaran de su propia basura. Luego llamé a su arrendador. Lo había conocido un par de veces a lo largo de los años y parecía un hombre razonable. Le expliqué que necesitaba ser removido del contrato de arrendamiento de inmediato y que no sería responsable de ningún pago futuro. John, me preguntaba cuándo llegaría esta llamada, dijo. Tus padres han estado atrasados con el alquiler 3 de los últimos 6 meses. La única razón por la que no he comenzado un proceso de desalojo es porque sabía que tú estabas en el contrato. Bueno, ya no tendrán esa red de seguridad. Te enviaré hoy mismo el aviso por escrito de que tu responsabilidad en ese contrato termina inmediatamente. Entiendo. No puedo culparte. He visto esta situación antes con familias. Luego fui al banco y cerré la cuenta conjunta que tenía $2,847. Transferí cada centavo de vuelta a mi cuenta principal. Después de eso, cambié mi número de teléfono. Nueva tarjeta SIM, nuevo número. No se lo di a nadie de mi familia. Mantuve mi teléfono antiguo activo unos días solo para observar el colapso inevitable, pero no planeaba contestar. Finalmente, los bloqueé a todos en cada red social y en todas las cuentas de correo electrónico. Corte total de comunicación. Luego me senté y esperé que comenzara el caos. 4 horas después de cortar los servicios, mi teléfono vibraba con llamadas frenéticas. Mis padres alegaban confusión sobre los cierres de cuentas, mientras Taylor exigía soluciones inmediatas para su sistema de transmisión.
Los mensajes pasaron de la confusión al pánico y luego a la manipulación emocional, incluyendo afirmaciones sobre emergencias médicas que requerían medicamentos refrigerados. El mensaje revelador de Taylor al cuarto día expuso su mentalidad: ¿lo compensaremos, o qué? Pero no puedes simplemente cortar nuestra electricidad como si fueras nuestro dueño. Él realmente creía que yo solo estaba molesto por un regalo de cumpleaños, ignorando por completo años de abuso financiero y manipulación. En cuestión de días, lograron obtener ayuda de emergencia de múltiples fuentes, programas del condado, iglesias y organizaciones sin fines de lucro, restableciendo los servicios en 10 días. La supuesta emergencia médica desapareció una vez que resolvieron los problemas por su cuenta. Sin mi apoyo financiero, su castillo de naipes colapsó. El pago mensual de $847 por el coche de Taylor se volvió imposible junto con las facturas reales. Después de varios pagos atrasados, su situación de préstamo invertido impidió que pudiera vender el coche. Cuando Taylor intentó manipularme para que tomara los pagos, lo ignoré. El Highlander fue embargado en el estacionamiento del lugar de trabajo de Taylor, una humillación pública. Sin transporte confiable, los retrasos crónicos de Taylor empeoraron, lo que llevó a reducción de horas, reportes disciplinarios y eventual despido. Ahora desempleado y sin coche, Taylor volvió a vivir con los padres que ya estaban en apuros.